Soy María Andrea Morales, me desempeño actualmente como vocal en la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, y ante todo quiero agradecer a Reflejar, en la persona de su presidenta, la doctora Claudia Misahuac, por su invitación a participar en este ciclo de charlas. Se me ha pedido abordar el tema de la ejecución de la sentencia ambiental. Tema este de suma importancia para los operadores jurídicos en general y para la magistratura en particular, porque en definitiva nos enfrenta a enormes y renovados desafíos que se orientan hacia la búsqueda de la eficacia del derecho ambiental. Hace más de 60 años, decía Alsina en su clásico Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, que de poco vale el reconocimiento de un derecho si no existen mecanismos para lograr su cumplimiento. Y tanto es así que hoy el Acuerdo de Escazú, por todos conocido, impone como garantía de derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales la obligación de contar con mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportunos de las decisiones judiciales y administrativas que correspondan. Y es que, en definitiva, todos sabemos que la efectividad de todos los derechos se basa, en última instancia, en la eficacia del trámite de ejecución de sentencia como manifestación del acceso a la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia. En materia ambiental, esa pauta de eficacia o de eficiencia se ve agravada por la naturaleza de los bienes en juego y porque la operatividad de esta tutela viene jerarquizada e impuesta por el propio texto del artículo 41 de la Constitución Nacional. Ahora bien, dependiendo de la naturaleza de la pretensión intentada en un proceso ambiental y del tipo de afectación existente, la sentencia ambiental puede adoptar un diverso contenido y alcance. Puede traducirse en un mandato simple y concreto y por lo tanto de fácil cumplimiento posterior, como puede serlo, por ejemplo, la cesación de una deforestación o la no realización de una determinada obra nociva al medio ambiente. Pero también puede contener mandatos sumamente complejos o de tipo estructural, cuyo cumplimiento no solo exige introducir cambios físicos de magnitud para lograr la remediación, recomposición o saneamiento ambiental, sino también modificar condiciones sociales amplias y generalizadas. El caso paradigmático de este tipo de sentencias fue la de la causa Mendoza, por todos conocida, referida a la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Ahora bien, en este tipo de sentencias complejas, la gran dificultad que se presenta a la hora de tratar de ejecutarlas en los hechos se vincula a lo que la doctrina ha dado en llamar carácter policéntrico de los conflictos ambientales que encierran. En tanto, en estos conflictos confluyen distintos centros de interés de índole económico, social, cultural, intereses públicos y privados que se insertan todos en un contexto que hace muy difícil la ejecución de la sentencia. Factores todos que no pueden ser desconocidos y que exigen una especial ponderación por parte de la magistratura. Esto determina que este tipo de sentencias complejas no pueda lograrse en forma abrupta e inmediata a través de una única medida, como pueden serlo aquel otro tipo de sentencias, sino que requiere llevar adelante todo un programa complejo de distintas medidas de implementación o de ejecución que se van diseñando, ensamblando y llevando a cabo por etapas a lo largo del tiempo, de modo de ir alcanzando mediante aproximación razonable y gradual el objetivo de tutela ambiental fijado en el fallo. Se dice que en muchos casos, o en muchos de estos casos, puede ocurrir que lo complejo no haya sido tanto llegar al dictado de la sentencia ambiental, sino tratar de ejecutarla
o cumplimentarla posteriormente en los hechos, es decir, llevar la realidad escritural del fallo a la realidad de los hechos. Por ello es que en estos casos también se dice que la sentencia ambiental constituye en realidad el comienzo de otro proceso que es arduo y que es dificultoso por la complejidad propia de la problemática ambiental que encierra y que se convierte en un proceso de ejecución que es autónomo. Y no solo la complejidad se presenta por el tipo de medidas que se deben ejecutar, sino porque es un proceso de ejecución que es atípico por cuanto desborda las previsiones normativas que los códigos procesales contienen para las clásicas ejecuciones de sentencia. Y eso nos exige a quienes ejercemos la magistratura una interpretación abierta y flexible de las normas procesales, compatible con la tutela colectiva del ambiente y que por lo tanto ponga el acento en el carácter meramente instrumental de las normas procesales. Pero además es necesario que estas normas procesales se complementen con las normas específicas de la materia, en especial con el artículo 32 de la Ley General del Ambiente, que reserva una fuerte dirección del proceso por parte de los jueces. Por supuesto que no es un procedimiento breve, sino de larga duración, en la medida que requiere adoptar, como vengo diciendo, múltiples medidas que deben ser coordinadas y organizadas y además monitoreadas a los fines de poder ir controlando su cumplimiento. Por eso también se dice que es un proceso multifacético, con marcado activismo judicial y con un fuerte compromiso social. Ahora bien, hace 14 años, cuando era jueza de primera instancia en mi ciudad de Paraná, tuve el gran desafío de dirigir la ejecución de una sentencia ambiental compleja, promovida a raíz de la contaminación generada por el humo derivado de la quema incontrolada de basura. En aquel entonces, la realidad de la ciudad de Paraná en torno al manejo de los residuos urbanos se reducía a la recolección manual domiciliaria, al barrido de calle y limpieza de otros sectores públicos y a la disposición final de los residuos en un basural a cielo abierto, sin control ambiental ni técnico alguno, que justamente, dado que se volcaba la basura de esta manera descontrolada, se denominaba o se conocía como volcadero municipal. A ello se sumaba la proliferación de mini basurales en todo el ejido de la ciudad, producto justamente del deficiente tratamiento de los residuos urbanos. En este gran basural, conocido como volcadero municipal, no solo se producían contaminaciones sobre el suelo, en las aguas subterráneas y superficiales circundantes, sino que además se producían incendios de manera permanente, por la quema incontrolada de la basura o bien por los gases generados por la propia descomposición de los residuos. Y estos incendios provocaban humo que era nocivo para la salud de las personas que habitaban en las inmediaciones del basural o que manipulaban los residuos allí depositados, y que en muchos casos, y producto del viento, se extendía a las zonas aledañas, llegando incluso al centro de la ciudad. En el año 2007, y como consecuencia de una acción de amparo promovida por una ONG, se dictó una sentencia ordenando a la Municipalidad de Paraná a que, en cumplimiento de su función, procediera a erradicar dicho basural y los distintos mini basurales existentes en la ciudad, impidiendo los focos de incendio y la propagación de sustancias contaminantes del medio ambiente. Impuso para todo esto un plazo de 30 días para informar las medidas adoptadas a tal fin. A partir de allí comenzó un largo proceso de ejecución de esta sentencia, en la que tomé intervención como jueza a mediados del año 2009, cuando asumí el cargo. Todo el proceso de implementación de esta sentencia, atípico, como vengo diciendo, que no encaja en ninguna de las previsiones que contienen los códigos procesales locales
para las ejecuciones clásicas de sentencias, se llevó a cabo entonces en un marco de diálogo entre los representantes de la ONG y los funcionarios municipales mediante la celebración de audiencias periódicas, informes periódicos y constataciones que realicé en forma personal tanto en el predio del volcadero municipal como en los distintos mini basurales, a fin de evaluar los resultados de las distintas medidas que se iban adoptando para dar una solución integral y definitiva a la problemática del deficiente tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Como resultados de este prolongado y difícil proceso de implementación, podría decir que se logró cumplir razonablemente con gran parte del objetivo fijado en el fallo, y se hizo mediante la implementación de un programa integral de residuos sólidos urbanos que elaboró la propia municipalidad de la ciudad y que contenía distintas etapas que se fueron ejecutando y controlando a través de informes periódicos y constataciones judiciales. Dentro de este proceso se dispuso, y en cumplimiento de estas distintas etapas que contenía este plan o este programa integral, se dispuso la separación en origen de los residuos y se adquirieron contenedores para la recolección y transporte diferenciado de los residuos. Se dispuso la recuperación y valorización de los residuos aprovechables mediante la construcción en el mismo predio del volcadero de una planta de clasificación y tratamiento de residuos, y se conformó una cooperativa con los propios vecinos del barrio a los fines de dar también una solución a la problemática de los trabajadores informales de la basura. Se logró sanear gran parte del basural y con ello se redujo sustancialmente el sitio de disposición final de la fracción de rechazo de los residuos que no pueden recuperarse en la planta. En dicho sitio de disposición final, que se ubica por ahora en el mismo predio del volcadero, se da un tratamiento provisorio a esa fracción de rechazo hasta tanto se pueda cumplir con la última de las etapas programadas en el proceso y aún no cumplida, consistente en el cierre definitivo del volcadero y su traslado a un centro de disposición final fuera del ejido urbano y en el que se pueda dar un adecuado tratamiento a los residuos mediante un sistema de relleno sanitario. En los minutos que siguen, y a partir de mi experiencia como jueza en dicha causa, intentaré explicar las principales complejidades y características que presenta la ejecución o implementación de este tipo de sentencias ambientales. Y la primera de estas complejidades a la que me vi yo, a la que me debía enfrentar cuando se inició este proceso de ejecución, es la que se vincula a la relación del Poder Judicial con los otros poderes del Estado, en particular con el Poder Ejecutivo, cuando la sentencia ambiental no solo es compleja, sino que además obliga al Estado a un hacer, como en este caso, erradicar un basural a cielo abierto. En uno de sus tantos pronunciamientos en la causa Mendoza, la Corte Suprema dejó en claro que al pertenecer el ambiente a la esfera social, los jueces deben actuar con particular energía para hacer efectivos los mandatos constitucionales. Ese mismo criterio lo ratificó luego en el caso Saavedra, donde señaló que el ejercicio de las amplias facultades dispuestas en el artículo 32 de la Ley General del Ambiente diseña un papel o un perfil del juez alejado de la figura del juez espectador, del proceso adversarial clásico. Ahora bien, este activismo judicial, necesario para poder ejecutar una sentencia ambiental compleja, muchas veces provoca una tensión con las funciones que son inherentes a los otros poderes del Estado, lo que a su vez torna borrosa o difusa, si se quiere, la línea divisoria con el principio constitucional de separación de poderes. La pregunta que se sigue, y necesaria entonces, es ¿hasta dónde puede actuar el Poder Judicial y cuáles son los límites de su función? Comprender, establecer
y poder determinar de manera clara cuáles son esos límites es una de las principales complejidades y principales desafíos que enfrenta un juez ambiental en este tipo de ejecuciones. Y digo esto porque si bien la actuación judicial debe adoptar un rol activo, con rasgos particulares ligados a la oficiosidad y con un fuerte compromiso social, esta actuación judicial también debe ser prudente y respetuosa de las competencias que incumben a los otros poderes del Estado. En mi opinión, este límite pasa por no pretender imponer estrategias específicas ni arrogarse el diseño de políticas públicas, pues la decisión en torno a los cursos de acción y a las medidas concretas a adoptar para hacer efectivo el contenido de este tipo de fallos es materia reservada por la Constitución a la Administración, para lo cual cuenta con un amplio margen de discrecionalidad. Erradicar un basural a cielo abierto, en el caso que vengo comentando, exige cambios físicos y estructurales de gran magnitud, pluralidad de medidas, acciones gubernativas, intervención de organismos públicos, asunción de elevados costos económicos, a lo que se suma el tiempo que insumen todos los procedimientos administrativos dentro de las distintas áreas y organismos a los que necesariamente se debe dar intervención según sus respectivas competencias. Piénsese, por ejemplo, en los procesos de licitación para la adquisición de los contenedores, de los camiones compactadores y hasta para la realización de la obra pública que implicó la construcción de la planta clasificadora. A ello se suma el rol de los vecinos de la ciudad, quienes deben participar activamente en el cuidado del propio ambiente, lo que exige también llevar adelante tareas de educación, información, comunicación y concientización en el cuidado del medio ambiente. Piénsese, por ejemplo, en la concientización de la importancia de la separación en origen de los residuos. Y además es necesario abordar en forma concomitante la problemática social de las familias que viven en las zonas aledañas al basural y que encuentran en la recuperación de los residuos su fuente de subsistencia y que por esa misma razón también ostentan intereses que son legítimos. Frente a la magnitud de este tipo de problemas ambientales que demandan, como vengo diciendo, cambios estructurales y sociales de gran magnitud, es necesario reconocer que los jueces no tenemos ni capacidad técnica ni capacidad operativa para disponer y coordinar procedimientos concretos de implementación y por ende no estamos en condiciones de decirle a la Administración cómo debe gestionar ni cuáles son las medidas concretas que debe ejecutar. En el ejemplo que estoy dando, no puede el juez decirle al Poder Ejecutivo qué contenedores adquirir, cuántos contenedores, cómo realizar la obra de construcción de la planta, qué tipo de maquinaria instalar en la planta, qué medidas adoptar para limpiar los minibasurales y prevenir la formación de nuevos basurales o para afrontar nada más ni nada menos que la problemática social de los vecinos del basural. Y no puede hacerlo, no solo porque esa no es la función que tenemos asignada por la Constitución, sino porque no poseemos, reitero, ni los recursos ni los medios para hacerlo, y hacerlo puede derivar en decisiones equivocadas. Creo yo que esto es importante destacarlo y comprenderlo desde el principio, porque cuando el Poder Judicial se involucra en un conflicto de esta naturaleza, la expectativa social de la participación del Poder Judicial en este conflicto se va incrementando a medida que pasa el tiempo, a punto tal que problemas de gestión que son propios del Poder Ejecutivo se atribuyen a la justicia y lo que es peor, a la inacción de la justicia. Asimismo, y paralelamente, como el tiempo es un factor de suma importancia para los tribunales, se tiende a identificar la decisión judicial con la gestión administrativa y los límites se van volviendo cada vez más difusos.
En definitiva, y para dar respuesta a este primer punto, en este tipo de ejecuciones, y en mi opinión, los jueces podemos decirle a la administración el qué hacer y fijar objetivos a cumplir en plazos, por etapas o prioridades. Precisamente, este ha sido el criterio seguido y marcado por la propia Corte Suprema en el caso Mendoza, en el pronunciamiento de fecha 8 de julio de 2008, donde se ordenó a la autoridad de la cuenca el cumplimiento de los objetivos de recomposición, prevención y calidad de vida, pero dejando reservada a la autoridad administrativa la facultad de disponer los procedimientos que entienda procedentes y eficaces para ello. Esta fue también la línea que seguía en la ejecución de sentencia ambiental a la que vengo refiriendo y que me tocó implementar y ejecutar, en la cual se ordenó a la municipalidad elaborar y presentar un plan o programa a fin de cumplir con los objetivos de la sentencia. Y una vez presentado ese programa, se ordenó informar en el expediente cuáles eran las medidas concretas a adoptar para ejecutar las distintas etapas que conformaban dicho plan integral. Y una vez diseñadas las mismas por la propia municipalidad a través de distintos programas que se fueron presentando en el expediente, se establecieron plazos concretos de ejecución acompañados de un régimen de astraintes progresivas para el caso de incumplimiento injustificado. Ahora bien, otra de las particularidades que presenta la ejecución de una sentencia ambiental compleja y es que en el marco de su implementación no hay una sola sentencia, sino varias. La doctrina habla de una integración decisoria dentro de un procedimiento que es atípico. Esto quiere decir que durante la ejecución se van dictando resoluciones sucesivas que van imponiendo diversos mandatos a través de los cuales se va dando un contenido concreto a la sentencia y que permiten ir alcanzando la solución definitiva del problema en forma gradual y paulatina. Esto es por etapas. El cumplimiento del fallo se va dosificando entonces por etapas. Este cumplimiento escalonado de la sentencia, además, esto es, mejor dicho, a través de mandatos que deben ir alcanzándose por etapas a cumplir en cierto plazo y bajo apercibimiento, permite también realizar un seguimiento periódico de los resultados que se van alcanzando y de ese modo se facilita también el control judicial. Este control necesariamente debe ir acompañado de un régimen de presentación de informes periódicos, de la realización de audiencias informativas, contrataciones judiciales, etc. Medidas todas que permiten al juez exigir la ejecución cuando hay retraso, acortar o extender el periodo cuando ello se encuentra o se demuestra justificado, y resolver también situaciones específicas que se vayan presentando en relación a la ejecución de alguna etapa específica del plan. Y también aplicar sanciones conminatorias cuando las medidas no se ejecuten y no haya una causa justificada de esa inejecución. En este proceso entiendo que es clave que debe predominar el método de diálogo, el método dialogal, la celebración de audiencias con las partes y también audiencias públicas son claves en este tipo de procesos de ejecución, no solo en términos de acceso a la información y participación ciudadana, sino a los fines de la eficacia de las medidas que se vayan adoptando a los fines de la implementación de la sentencia. Mi experiencia me indica que en muchos de los casos que se fueron planteando en la ejecución de la sentencia que vengo comentando, eran los propios vecinos del basural quienes podían dar cuenta de las razones por las cuales fracasaba tal o cual medida y a partir de allí se podía entonces avanzar en la adopción de nuevas medidas que permitiesen corregir situaciones que implicaban un retroceso o estancamiento en el proceso de ejecución de la sentencia. Por eso mismo es que este procedimiento debe ser también flexible
de modo de poder ir adaptando las medidas a los cambios que puedan ir sucediendo durante el procedimiento. Y esto debe ser así porque la realidad también va cambiando a lo largo del tiempo. De ahí que, a diferencia de la sentencia ambiental que fija el marco general, las resoluciones que se van dictando durante su ejecución están signadas de la nota de provisoriedad, en el sentido que pueden revocarse o dejarse sin efecto a los fines de adaptarse a las nuevas realidades concretas que se vayan presentando durante la ejecución. Y por último, en este procedimiento entiendo yo también que no es posible desentenderse del contexto de actuación ni de las posibilidades de financiamiento con que cuenta el demandado. Esto no quiere decir subordinar el derecho a la economía, sino conciliarlos, exigiendo el máximo de esfuerzo posible en la medida de los recursos disponibles, de modo de poder ir cumpliendo con firmeza, pero con razonabilidad y en un marco de acompañamiento judicial, el objetivo final del fallo. Entiendo que estas ejecuciones son sumamente difíciles, son atípicas, pero la magistratura debe contribuir proactivamente en la búsqueda de los caminos que permitan garantizar la eficacia de la sentencia ambiental, a fin de cumplir con el principio de la tutela judicial efectiva, que no se agota en el dictado del pronunciamiento sobre el fondo del asunto, sino que exige la adopción de todas las medidas tendientes a lograr su cumplimiento. Y esto es un imperativo constitucional. Y para finalizar, y como reflexiones finales, podríamos decir que efectivizar la tutela del medio ambiente en la práctica, llevar el contenido de la sentencia ambiental a la realidad de los hechos, resulta el tramo crucial en el esquema de protección y en muchos casos es la parte más dura del proceso ambiental. Exige de quienes ejercemos la magistratura un perfil muy activo y sobre todo un fuerte compromiso social. Por su atención, muchas gracias.